Bueno, entonces ahora sí, empezamos la grabación de este encuentro el día de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy organizado por la Asociación Colombiana de Fitoramiento y Producción de Cultivos. Hoy voy a ser el anfitrión con Viviana Lucía Cuarán, que también es parte de la Junta Directiva. Yo soy el doctor Eber Andrés Vargas Escobar, el presidente de la asociación en este periodo. Es un placer para mí ser el anfitrión y agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Tenemos la suerte de contar con un conferencista de gran trayectoria, el doctor Manuel Francisco Polanco Puerta. Como ingeniero, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, donde estudió agronomía. Posteriormente se especializó en fruticultura en la Universidad Politécnica de Valencia, España, y obtuvo su maestría en ciencias agrarias con énfasis en fitomoramiento nuevamente en la Universidad Nacional de Palmira. Además, cuenta con un doctorado en desarrollo sostenible por la Universidad Católica de Santa Teresa de Ávila de España. Gracias, Ever. Muy buenos días a todos. Pues continuando con la reseña del profesor, el profesor cuenta con más de 21 años de experiencia como docente en la UNAD. El doctor Polanco ha dedicado su carrera a la enseñanza y a la investigación. En los últimos años ha sido el director del curso de fitomejoramiento de la UNAD, donde ha liderado proyectos de investigación participativa con agricultores de la región. Su trabajo reciente se ha centrado en el mejoramiento de la soya, una labor que ha tenido un impacto significativo en la agricultura local. Hoy el doctor Manuel Francisco Polanco Puerta nos hablará sobre fitomejoramiento de frijol y lulo, pilar fundamental para el desarrollo rural sostenible en la UNAD. Estamos seguros de que su presentación será enriquecedora y nos proporcionará nuevas ideas para aplicar a nuestras respectivas áreas de trabajo. Bueno, muchas gracias y adelante, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Muy complacido. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Muy complacido y bastante emocionado pues que me haya estado presentando el doctor Eber Andrés Vargas, a quien recuerdo muchísimo. Seguramente ustedes todos saben también una eminencia, un personaje muy reconocido pues en el mejoramiento del maíz. Por eso me alegra mucho pues estar hoy aquí compartiendo con ustedes esta experiencia que hemos desarrollado pues desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la cual pues hago parte, soy docente allí como ya lo comentaban hace más de 21 años. Hemos visto pues esta universidad pública con una modalidad de educación a distancia, sui generis para la investigación, como de alguna manera pues nosotros hemos ido avanzando y dando pasos para mejorar nuestros procesos académicos, educativos y también la investigación, sobre todo una investigación muy aplicada, muy participativa y muy de respuesta a los intereses y a las necesidades de nuestros agricultores. Entonces, por eso, pues el nombre, quería enfocar esta charla mostrándoles, yo creo que vamos a mostrar pues como la experiencia que hemos tenido en la universidad, en la UNAD, desde mi ejercicio académico como docente. Vamos a ver pues que las condiciones que nosotros tenemos son muy diferentes pues a la educación tradicional, presencial, y por lo tanto pues puede resultar un poco más compleja, más, sin embargo pues no quiere decir pues que no sea posible o que no sea, que no podamos hacer investigación en la UNA, ¿cierto? Por nuestra modalidad. Voy a ir avanzando entonces. En ese sentido, hacia el año 2011, en la UNAD tuve una oportunidad pues de traer alguna tecnología israelí, sobre todo pues en el desarrollo de agricultura de precisión, con invernaderos, sistemas de riego. Y en ese momento también nace aquí en la UNAD y específicamente en el Centro de Dos Quebradas, un centro de investigación en agricultura y biotecnología, el CIAT. Y desde ese centro empezamos a delinear pues, lo que serían nuestras líneas de investigación y creamos esta línea de investigación que se llama conservación y uso de los recursos fitogenéticos.
en especial pues sabiendo que hacemos parte del occidente colombiano con una gran influencia hacia el Pacífico, donde contamos con una gran biodiversidad de especies vegetales, ¿cierto? Y que podríamos decir que en una gran mayoría de ellas eh, poco estudiadas y algunos cultivos nuestros también que tenían los agricultores como huérfanos de investigación, y ese fue nuestro interés inicial, empezar a hacer algún trabajo de caracterización de esos recursos, de premejoramiento y también pues de micropropagación en el sentido de que teníamos un equipamiento para ello. Entonces, en ese sentido, siempre nuestro interés ha sido el aprovechamiento pues de esa gran biodiversidad, de alguna manera pues convencidos que con ello podíamos mejorar de alguna manera esos materiales vegetales y encontrar nuevas oportunidades para mercados locales, mercados internacionales y de alguna manera pues, mejorar la competitividad y la sostenibilidad pues, de nuestros agricultores en la región. En ese sentido, pues nuestros primeros pasos fueron en mejorar ese equipamiento, aprovechar ese equipamiento y también pues seguir con la normativa que nos rigen en el país. Por lo tanto, pues esos primeros pasos fueron tendientes a lograr pues eh, poder lograr los registros que nos autorizaban pues, a hacer ese tipo de investigación. Por eso inicialmente solicitamos tener un registro para realizar investigación en la propagación y micropropagación de plantas. Nos dieron el registro del ICA para ello. También, solicitamos, conformamos una unidad de mejoramiento vegetal, una unidad de investigación en fitomejoramiento, y también el ICA nos otorgó ese registro para poder realizar investigación en mejoramiento vegetal. Y los primeros trabajos pues se enfocaron en esa parte, en avanzar en la identificación de aquellos vegetales, aquellas especies vegetales que tenían algún potencial, que poco se había investigado sobre ello, y eso fue uno de los primeros trabajos de investigación. Esta especie que llama yacón, el Mayanthus sanchifolios, se hizo pues un trabajo de coleta, de caracterización molecular, de caracterización morfológica, y digamos, en ese proceso nos dimos cuenta que la especie no había sido introducida al banco al herbario de la Universidad Nacional en Palmira. Entonces hicimos la introducción pues de esta especie allá para pues que quede registrada para la historia y para la investigación de futuros investigadores. Allí como para mostrar alguna de eso, lo que queríamos mirar era si efectivamente existía variabilidad pues en la especie que nos permitiera de alguna manera también iniciar procesos de investigación, pensando pues en ese momento y que aún sigue siendo necesario investigar un poco sobre lo que tiene que ver con especies con potencial bioactivo, esta especie, el Mayanthus, pues que acumula, ustedes pueden observar allí pues que su fruto son las raíces, los tubérculos, y estos tubérculos acumulan no carbohidratos, sino azúcares, en este caso glucosa o fructuosa, perdón, y siendo esta pues con un gran potencial para eh, eh, aquellas personas que sufren de enfermedades como la diabetes. Entonces allí fue muy interesante, muy importante eso, y encontramos que efectivamente existía biodiversidad en la especie, y allí se logró pues, hacer una publicación del material. Posteriormente también nos enfocamos en los productores de la región. Yo estoy ubicado en Dos Quebradas, Risaralda, aquí al lado de Pereira. Es una zona cafetera, pero que tiene también influencia hacia el Pacífico y tiene influencia sobre los Andes. Y tenemos una zona productora de cebolla larga, que en su momento llegó a ser la segunda zona productora de cebolla larga en Colombia, después de Aquitania, y que lastimosamente, pues por las, digamos, condiciones de pérdida de calidad de la cebolla, hoy en día está ocupando el cuarto lugar, y tenemos acá un clon, ¿cierto? Una variedad, pues un cultivar propio de la región que se llama cebolla pereirana, que es única en el país, o sea, por ciertas condiciones climatológicas, pues tenía unas ventajas comparativas frente a las demás cebollas. Entonces nos parecía interesante eso, una cebolla muy rústica, normalmente, seguramente por las condiciones del terreno acá,
que la cebolla normalmente se cultiva pues en las zonas altas de la zona andina, normalmente por encima de los 1800 metros de altura, y la zona productora acá está por debajo de los 1800, y eso le confiere ciertas características muy especiales, por ejemplo, una mayor pungencia. Por lo tanto, esta especie es muy preferida aquí por los productores pues, de cárnicos, de sustancias enlatadas, pero lastimosamente comenzó a perder pues, su área de siembra. Inicialmente toda el área, las 600 hectáreas o más, estaban sembradas con este material. Hoy por hoy el porcentaje está por debajo del 40% y eso nos preocupaba bastante. Entonces, lo primero que hicimos fue también realizar algún tipo de caracterización morfológica para identificar realmente los materiales que existían. Encontramos más de 6 materiales acá cultivados por los agricultores, muy cercanos entre ellos, y pudimos hacer pues esa diferenciación. Esto todo tendiente pues a iniciar un proceso de mejora para lograr que el material se mantuviera. No existía en Colombia registrado en esos momentos pues una variedad, digamos, registrada en el Sistema Nacional de Variedades y nos interesaba mucho, avanzamos bastante. Pues tenemos la dificultad que en esta zona de Risaralda, por la altura, la cebolla nunca, digamos, en más de 60, 70 años que está sembrada acá, ha florecido esta especie pues, de cebolla pereirana. Las otros materiales sí lograban florecer algunos, pero pereirana no. Entonces nos dimos la tarea de hacer el proceso de hacerla florecer. Consultamos mucho a los de ICA, hoy, digamos, Agrosavia. Ellos tampoco habían logrado hacer florecer una especie, un material que se llama la pastusa, pero nosotros ensayamos varias técnicas, alargamos la luminosidad, llevamos a varias alturas y logramos hacer florecer la pereirana e iniciamos un proceso de cruzamientos exitoso, pero que al final pues nos dio al traste por esas cosas de la investigación que, bueno, seguramente después les contaré, pero que no fue más y estamos allá volviendo otra vez a rescatar ese material hoy con mayor razón debido pues al riesgo que se tiene de que este material se pueda perder por la no siembra de los agricultores. Posteriormente avanzamos en un proceso también de coleta, de caracterización de materiales, en este caso la especie de Arracacia santorricia. Tuvimos la posibilidad después de colectar, bueno, en este caso la coleta no la hago yo directamente, la hemos hecho con los estudiantes. Como les comentaba, soy el director del curso de fitomejoramiento de la UNAD. La UNAD es una forma a través de la metodología a distancia, utilizando plataforma virtual y en ese sentido, pues tenemos la posibilidad de tener estudiantes en cualquier parte del país. Entonces, lo que he realizado muchas veces es realizar, pues, como la ficha de caracterización. Nosotros también tenemos permisos para hacer coletas vegetales y con esas instrucciones, pues, se les orienta a los estudiantes del curso que están en diferentes partes del país para que hagan la coleta, hagan la descripción y me puedan enviar el material acá a Dos Quebradas y con eso, pues, iniciamos este trabajo de conocer un poco más sobre la racacia santorricia, sabiendo pues que también es de gran interés por los productores de esta zona. Logramos pues hacer ese banco de germoplasma, colectarlo, caracterizarlo, identificarlo. Tomamos pues todos esos descriptores importantes, sobre todo descriptores de producción, y avanzamos en ese proceso. Finalmente hicimos toda la estadística pues, descriptiva, la estadística también multivariada y logramos pues, encontrar diferencias realmente en esos materiales que nos permitían de alguna manera eh, eh, a poderlos hacer el proceso de mejora. Siguen ingresando personas y me salen a mí acá, pero ahí vamos tratando de darle ingreso. Entonces, ese es el trabajo que hemos realizado y que nos ha permitido pues, seguir avanzando. También hemos incursionado en torno al cultivo del plátano, un cultivo que con grandes problemas fitosanitarios, pues, debido al equipamiento que tenemos en multiplicación in vitro, pues hemos hecho protocolos para multiplicar in vitro. No hemos continuado pues ese proceso, pero hemos hecho ese desarrollo para avanzar y dar respuesta y solución a las dificultades de la transmisión de enfermedades que normalmente se da a través de la semilla y de alguna manera, pues a través de esta técnica podríamos garantizar que puedan tener material sano. Bueno, ahora sí vamos a llegar aquí al punto
de lo que nos compete más, que es el mejoramiento, en este caso, del lulo. Nosotros también aquí en la zona cafetera, en su momento, pues existía esa gran problemática, o bueno, sigue existiendo el problema del cultivo del lulo. Muchos de los agricultores cafeteros habían soqueado el café debido a las dificultades del café y estaban pues optando por otros cultivos, entre ellos poder de alguna manera, o tenían cultivos que fueran muy rentables, de gran aceptación, y ese es el caso pues del lulo, que es un cultivo de la zona andina alta, una especie nuestra, y entonces empezaron a bajar los agricultores ese lulo hacia la zona cafetera, a sembrarlo, y digamos que la adaptación fue paulatina, pero empezaron a presentar muchos problemas fitosanitarios que tenían que ver con problemas de nematos en la raíz y del pasador de fruto en los Cinados elegantales en el fruto. En ese tiempo, pues se inició un proceso también por Agrosavia, en ese tiempo Corpo ICA, el doctor Hayes en un americano y el doctor Mario Lago, que paz descanse, iniciaron ese proceso de mejoramiento vegetal y lograron hacer un cruce interespecífico, o sea, entre dos especies diferentes, el Solano quitoense con Solano nirtum, o sea, un lulo de perro, tratando pues de incorporar esos genes de resistencia al lulo quitoense, y lo lograron hacer después de dos o un retrocruzamiento, y obtuvieron unos materiales bien interesantes, pero por la premura pues que se tenían los agricultores, pues se entregó, se liberó a los agricultores estas plantas que denotaron alguna cualidad de resistencia y aceptación pues para el consumo, y se le entregó a los agricultores. Entonces, estos agricultores empezaron a cultivarlo, se llama lulo la selva, pero pues la condición adversa era que el fruto es pequeño, el fruto se raja cuando madura, y por esa condición, digamos que el mercado en fresco no fue tan aceptado, las amas de casa no lo llevaban, y entonces digamos que fue un producto desarrollado muy bien para la agroindustria. La agroindustria lo tomó, lo sigue utilizando, gusta muchísimo, es muy productivo, muy rentable, pero solamente se puede sembrar si se tiene un contrato pues, a futuro con una agroindustria que pueda tomar toda esa producción. En el mercado de fresco aún las amas de casa no lo aceptan. Entonces, para quienes tenían estos contratos, pues era la salida ideal, pero para quienes no, que sigan sembrando, pues seguía existiendo este problema pues, de estas plagas y las enfermedades, y los agricultores en torno, lo que hacían era la aplicación de plaguicidas, eh, productos altamente tóxicos. Para controlar nematos se requieren productos de categoría 1, lo mismo que para el neolocinodes, pero con muy poco éxito porque es difícil llegar al suelo con estos productos, los nematos escapan y luego regresan, y igualmente sucede pues, con el pasador de fruto en el fruto, porque una vez se forma el fruto después de la floración, en estado muy tierno, la mariposa hace la postura y la larvita muy pequeña se introduce dentro del fruto, y cuando el agricultor se da cuenta de que está siendo afectado por la plaga, pues ya la larva está saliendo del fruto para hacer su proceso de empupamiento en el suelo, y deja pues un hueco en el fruto que ya lo hace inservible. Además, todo lo que está internamente del fruto pues está dañado. Entonces es un problema muy grave, y que los agricultores pues no encontraban la forma bueno, la solución era esta aplicación de plaguicidas. Entonces en ese momento nosotros, pues en su momento estaba el doctor Mario Lobo, conversamos con él para mirar qué posibilidades podríamos tener, y él nos comentó pues que podríamos seguir avanzando en ese proceso de mejoramiento de la especie, que no había ningún problema que nosotros utilizáramos la selva para hacer el mejoramiento. Eso fue algo muy casual, pues, muy de lo hablado, y por eso pues, volvimos a retomar esa investigación tomando nuevamente el lulo la selva, ya como un material avanzado, y tomamos también el material del lulo que tenía los agricultores, un lulo que se llama lulo larga vida, es el lulo castillo, pero ya muy adaptado pues a la zona cafetera. En ese sentido, pues nos propusimos desarrollar esta investigación para desarrollar una nueva variedad de lulo que contara pues, con condiciones de tolerancia
al ataque del pasador de fruto, también al nemátodo agallador pues, de las raíces, y que además tuviera condiciones de un fruto de buen tamaño, que tuviera pulpa verde y que no tuviera espinas. Bueno, se me olvidaba decirles esa parte. El lulo castillo tiene espinas, hay dos especies, la septentrional y el quitoense, que se diferencian pues, por la presencia de espinas tanto en el tallo como en las hojas, y pues la pretensión era que tuviéramos un material sin espinas y que fuera, digamos, mucho más agradable pues, para el consumidor en fresco. Entonces, esa fue nuestra premisa, nuestro trabajo. Lo iniciamos en el año 2012. Pues, aquí podemos ver esta pequeña etiqueta. Ahí está la fecha en la cual nosotros iniciamos los cruzamientos. Tomamos Lulo Castilla, larga vida, y lo cruzamos con esta imagen que está aquí a la izquierda, que es el Lulo La Selva, ¿sí? Un material de lulo de frutos más pequeños, de alta producción. Produce tanto que no es capaz de soportar su propio peso de la carga y hay que colgarlo. Entonces, iniciamos ese proceso. Hicimos los cruzamientos, como no conocíamos muy bien cuáles eran los efectos maternos o los parentales, pues hicimos cruzamientos recíprocos, y empezamos a evaluar pues, las primeras generaciones de estos materiales. Notamos pues como cuando utilizamos como parental madre el lulo la selva, se presentaba pues todavía mucho más ese porcentaje de rajamiento de los frutos. Seguramente se exacerbaba pues esa condición de la especie silvestre hacia la licencia, y entonces vimos que el parental madre, siendo larga vida, producía unos frutos más grandes y que no tenían ese problema del rajamiento. Entonces empezamos las evaluaciones en torno a evaluar pues, la resistencia a los nematodos. Igual pues hicimos todo el proceso de evaluación, montando pues, los experimentos, los diseños experimentales, evaluando pues la presencia o ausencia de los nematos, e encontramos que realmente de alguna manera teníamos unos materiales que eran tolerantes. Es decir, que en la medida, pues, bueno, uno cuando está haciendo experimentación normalmente somete a una mayor presión pues, de lo que se está evaluando, y efectivamente cuando hacíamos una gran incidencia pues, del nematodo allí en estos materos, pues la frecuencia de aparición era mayor, pero cuando evaluamos en campo directamente, pues la incidencia era muy baja, digamos que casi que nula, denotando pues que sí habíamos transferido de alguna manera esos genes de tolerancia y resistencia a los nematodos. Entonces, ese trabajo se hizo. También hicimos la evaluación hacia el pasador de fruto. Utilizábamos estas mangas entomológicas para aumentar pues, o asegurar la presencia del insecto. Y también pues, logramos realmente que, reconocer que a través de estos cruzamientos, utilizando pues, como parental, uno de los parentales a la selva, que ya tenía estas resistencias incorporadas, pues también lográbamos incorporar a nuestro nuevo material ese trabajo. Inicialmente, pues, de esos híbridos iniciales que obtuvimos, ya pues, si pensamos que la selva era una generación retrocruzo de 2, nosotros estábamos haciendo ya otro retrocruzamiento más, estamos en una generación F3, F4, y entonces, los primeros materiales que obtuvimos, pues, tenían una buena arquitectura, tenían un buen tamaño de fruto, pero seguían manteniendo una condición adversa para nosotros, que era la presencia de espinas, y quizá mucho más espinoso de lo que acostumbra uno ver en lulo, y mucho más agresivas esas espinas, y eso no era muy agradable. Por lo tanto, pues nosotros continuamos realizando otros cruzamientos. Luego tuvimos otros materiales que efectivamente lográbamos pues, mantener unas alturas interesantes, una arquitectura interesante, diámetros de tallo interesantes, frutos muy grandes, pero siempre, bueno, nosotros, como les comentábamos, hacemos investigación muy participativa. Entonces presentamos eso a los agricultores en algunas ferias con otras universidades, y ellos calificaban y nos decían, bueno, todavía sigue siendo muy ácido, el color no nos gusta, todo eso. Entonces volvíamos otra vez a empezar el trabajo de retrocruzamientos con uno. Entonces volvíamos otra vez al material de la selva, sabiendo pues que los agricultores también tenían varios tipos de la selva, porque la selva, digamos que se entregaron
varias plantas de ese cultivar. Gente, ellos tenían la P34, la P33, pero existían otros materiales como la PL9, la PL11, la planta 11, que tenían otras condiciones, generalmente frutos más pequeños, de pulpa amarilla, mucho más dulces, y la gente o la pretensión de los agricultores era que tuviéramos un fruto con un jugo mucho más dulce. Entonces, nosotros nos embarcamos también en esa idea y continuamos. Bueno, aquí vemos también los tamaños de los frutos, los diámetros de los frutos, el número de frutos, que iba siendo interesante. Y por lo tanto, pues hicimos otros retrocruzamientos hacia ese tipo de plantas y al final pues logramos tener unas plantas con una arquitectura muy interesante, o sea, muy erguida, soportaba su peso con una buena producción y efectivamente con tamaños de frutos grandes, sea de más de 5 centímetros de diámetro, con pesos superiores a 100 gramos, 120 gramos, 140 gramos y con pulpa verde. Sí, aquí vemos un poquito más amarilloso, pero hemos logrado pulpas mucho más verdes y con una concentración de grados bris superiores al 10%, que es lo que exige Postobón pues, para a los productores. Entonces logramos concentraciones de 13, 14 grados bris y esto fue muy interesante. Entonces, en ese momento, pues nosotros hemos hecho todo este proceso pues, de obtención de la variedad a través de un proceso pues, de mejoramiento tradicional, de cruzamientos, retrocruzamientos, llevando registros. Estas son plantas pues ya en campo y en ese sentido pues hicimos toda la solicitud ante el ICA para poder lograr registrar este material y obtener un registro de obtentor y efectivamente en el año 2022 nos dieron el registro de registro de obtentor. Aquí vemos pues ya el trabajo en campo que se hace para obtener el registro de obtentor, o sea, las evaluaciones agronómicas, de características que lo hagan diferente. Es decir, en este caso, pues el ICA evalúa los 4 componentes, una prueba de DHE, ¿cierto? Es decir, que se demuestre la distinguibilidad, que esos materiales son distintos a los otros materiales que están existentes, bueno, la novedad, pues, que es lo primero, que realmente sea un material novedoso, que nadie más lo tenga, la distinguibilidad, que se distingan entre los diferentes materiales que están presentes, y la homogeneidad, es decir, que todo el material sea homogéneo, y finalmente la uniformidad. Entonces, toda esa parte se realizó, hicimos pues la solicitud al ICA, allí ustedes a la izquierda pueden ver los funcionarios del ICA pues tomando información, pues se tomó información desde el momento de la siembra hasta la cosecha, la fructificación. De hecho, pues cuando hicimos la solicitud nos dimos con la sorpresa de que el ICA, que es el representante de la UPO pues, en Colombia, eh, no contaba con los descriptores morfológicos para esta especie. Es decir, no los tenían en el ICA ni tampoco estaban en la Unión Internacional de Mejoradores Vegetales. Entonces, nos dimos a la tarea de poder construir, pues con la información que existía en la literatura, esos descriptores morfológicos que realmente pudieran describir de una manera pues muy cómoda las características más importantes de esta especie. Entonces, finalmente, después de todo ese proceso, varios retrocruzamientos y todo eso, pues obtuvimos un registro de obtentor que, como les comentaba, se le entregó a la UNAT. Aquí dice bueno, el año pasado, el 5 de marzo de 2024. 12 años de trabajo que haciendo pues cruzamientos, retrocruzamientos. También nos cogió pues el tiempo de la pandemia, eso nos retrasó un poco, pero logramos tener este certificado de obtentor como la primera variedad de lulo registrada en Colombia y en el mundo, porque no había otra en el mundo, o al menos en la Unión Internacional, de esta especie. Ya sabíamos que existía pues, la selva y otros materiales que tienen, pero que no habían hecho el trámite pues, de registro de obtentor ante esta entidad. Entonces, este es el trabajo en este caso pues, del lulo. Bueno, eso le contaba pues, con respecto a esta especie. También hemos trabajado en frijol. El frijol, pues sabemos todos que es una especie también muy importante para los colombianos. Bueno, en el mundo es sumamente importante también en la dieta de las personas, en la nutrición. Es una leguminosa que aporta una gran cantidad de elementos, sobre todo pues muy rica en proteína. Básicamente podemos reemplazar la proteína animal
por frijol, ¿cierto? Como suministro de proteína. También tiene muchas vitaminas, muchos aminoácidos y sobre todo el hierro, que es importante pues, en la dieta de las personas, que es muy importante en la primera infancia, que es muy importante pues también en las madres gestantes. Entonces, veíamos con preocupación cómo los agricultores de frijol habían empezado a reducir las siembras, a no sembrar. Pues tenemos una condición especial, es que normalmente los frijoles tienen varias, digamos, categorías o tipos, y que, bueno, se clasifican en cuatro tipos: los de tipo arbustivo, que son muy erectos, antes son los que se cultivan en climas cálidos, como en el Valle del Cauca, la costa atlántica. Luego hay unos tipos de semipostrados rastreros y hay otros que son volubles. Estos volubles son los que realmente normalmente se siembran en las zonas andinas, la parte más alta. Son frijoles mucho más grandes, tamaño de la semilla es muy grande, generalmente ovalados o redondos. Y este tipo de frijol es lo que más les gusta a los consumidores de esta zona andina, que resultan también siendo los mayores consumidores de frijol pues, en el país. Entonces, por lo tanto, pues la mayor producción de frijol en Colombia se da en la zona andina y la mayor consumo de frijol también se da en la zona africana. Teníamos unos consumos per cápita superiores a 4 hasta 5 kilos en esta zona, y eso pues comenzó a perderse y a bajarse, y eso también trajo como consecuencia ciertos problemas de salud en las madres gestantes, en los niños de primera infancia, con problemas de formación en feto, labio liporino y toda esa cosa que normalmente pues, se suple el suministro artificial pues, de hierro y otras sustancias, pero que si se consume frijol, esto no sería un problema. Entonces nos preocupaba bastante eso, pero los agricultores pues, nos comentaban que realmente sembrar el frijol voluble en las zonas andinas ya era muy oneroso, no lograban rescatar ni siquiera los costos de inversión, y por eso pues la reducción de la siembra. Pues pensamos cómo podríamos ayudar a solucionar esa dificultad de producción. También los problemas fitosanitarios eran ya muy altos, eh, todos los altos costos pues, que implica producir una planta de tipo cargamanto o olo rojo, donde se requiere pues, madera para la construcción de las espalderas, alambre, fibra y mucha mano de obra. Entonces, lo que pensamos fue que, bueno, ¿y por qué, a pesar de que ya en el mercado había ya algunos materiales de este tipo, de frijoles arbustivos, con tamaños grandes, pues de alguna manera los agricultores no lo estaban sembrando, no lo conocían? Entonces nos dimos en la tarea también de iniciar un trabajo de mejoramiento en busca de ese tipo de material. Entonces, por ello cruzamos también frijoles arbustivos con frijoles de enredadera o voluble, y en ese caso utilizamos un material de frijol de la zona cafetera que se llama quimbaya. Es un frijol también producido bueno, yo siempre digo Corpoica, hoy Agrosavia, y el frijol cargamanto, pues que era un frijol ya pues nativo propio de la zona. Hicimos esos cruzamientos. Esto lo hicimos en este invernadero que tenemos acá en la universidad en Dos Quebradas. Logramos hacerlo allí. eh, Hicimos los cruzamientos entre estos materiales, también hicimos cruces recíprocos, eh, miramos la primera generación, luego ya en la F2 vimos la segregación, y bueno, aquí no tenemos más imágenes, pero empezamos a hacer ese tipo de cruzamientos, de evaluaciones. Utilizamos pues la metodología de genealógico pedigrí, bastante engorrosa, pero pues, seguramente nos va conduciendo por una buena línea. Empezamos a ver esa segregación en la F2, nos pareció interesante. Nosotros siempre pretendimos ir en una sola línea, en un solo material. Empezamos a utilizar pues las variables o los evaluadores para mirar esa heredabilidad de ciertos rasgos. Hicimos pues toda esta parte. Inicialmente pues la selección se hace muy visual. Aquí vemos también, bueno, es un trabajo que se inició también por allá en el año 2010. Aquí está la fecha, 24/10 de 2012, bueno, 2012. Empezamos un poco antes porque esta es una EP3, es decir, que ya estamos fijando un poco lo que tiene que ver pues, con el tamaño de la planta,
muchos rasgos que los agricultores les gusta y requieren, que tiene que ver con el tamaño de las vainas, el largo de las vainas y el tamaño de los granos. En ese sentido, pues siempre realizamos pues el método genológico muy estricto en el seguimiento, el control, las mediciones permanentes. Muchas veces tuvimos pues que íbamos por una parte y se perdíamos ciertos rasgos, nos tocó hacer retrocruzamientos, otra vez hacia el parental, pues el parental arbustivo, o muchas veces hacia el otro parental, pues mirando que íbamos perdiendo el tamaño del grano. Y aquí pueden ver ustedes, pues, ya en esta generación avanzada, F4, donde íbamos observando, pues, lo que más nos interesa, que es el tamaño, pues, del grano, los colores del grano, bueno, el tamaño de la planta, toda esa parte vimos allí. Entonces, pues aquí pues presento estas fotos para que vean pues allí la técnica pues o la metodología del método genealógico Pedigree, donde realmente llevamos registro de cada uno de los materiales que estamos evaluando. Aquí ya en otra generación F5, eh, pues aquí se ve pues un poquito como burdo pues los números, pero es así como en este ejercicio también pedagógico con los estudiantes, pues les íbamos mostrando lo que estamos haciendo, las técnicas y cómo vamos llevando registro de cada uno de los materiales, íbamos guardando, evaluando cada uno de ellos. Aquí vemos tamaños muy interesantes pues, de estos frijoles aspeados, ovalados, ya no tan redondos, pero sí ovalados, de buen tamaño, buenos colores. Y aquí, miren, esta generación F5 comienza a aparecer ya unos materiales también que nos pareció interesante, unos materiales rojos, grandes, ovalados, y en ese momento pues aquí empezamos a decir, bueno, en vez de tener una sola variedad, pues podríamos tener dos variedades que podrían ser muy interesantes, y en ese sentido seguimos avanzando, ya aquí estamos en generación F9, eh, ya muy, muy, muy interesante. Bueno, aquí está esta gráfica para mostrarles cómo a partir de la F2, F3 empezamos a, a decantar y a mirar variables mucho más importantes. Esta es para mostrarle pues el tamaño de la planta. Entonces, cómo la línea azul tiene que ver con la altura de la planta. Nosotros nos interesaban plantas de porte arbustivo bajo. Entonces vemos como inicialmente en promedio estaba casi 70 centímetros, plantas muy grandes que seguramente se volcaban, que tenían riendas para seguir creciendo o agarrarse. Eso no era bueno para nosotros. Empezamos en la F4 a través de una selección drástica, llegar pues, a tamaños muy, muy, muy buenos, ¿cierto? De 43 centímetros. Luego vemos aquí cómo vuelve y se incrementa la altura en la F5. Seguramente aquí hicimos algunos retrocruzamientos hacia ese parental, entonces se incrementó la altura nuevamente, volvimos a bajarla y luego pues ya F8, F9, desde la, bueno, F6, ¿cierto? Que es cuando uno dice que ya está estabilizando mucho más el material, pues logramos tener ya tamaños de altura muy, muy, muy buenos para lo que estábamos buscando y así mantuvimos ya estable ese carácter de la altura de la planta. Igual tuvimos, en este caso, el largo de la vaina, que también es una de las características muy importantes para los agricultores, sobre todo pues porque ellos generalmente comercializan el frijol en verde, ¿sí? Cuando la vaina está madura, es una forma de comercializar también. Se coge las vainas, se amarran las vainas en paquetes y esa es la forma como normalmente se comercializa en fresco en las plazas de mercado, pues aquí en esta zona del frijol. Y es muy importante porque pues, permite cosechar el frijol mucho más antes del momento de la cosecha en seco. Entonces, esa condición de vainas largas era muy importante, así como también el número de vainas por planta. Entonces, lo evaluamos, lo tuvimos muy presente siempre y pues lo que también nos interesaba muchísimo, que era importante, es el tamaño del grano, es decir,
su forma y tamaño. Queríamos, digamos, frijoles que fueran bastante grandes y en ese sentido la selección fue buscando pues, el peso de 100 semillas. Ese peso de más de 50 gramos por 100 semillas quiere decir que son tamaños grandes, ¿sí? Según la clasificación que ha hecho CIAT, también pues, significa que son frijoles grandes. Y lo otro, pues, que es importante, la producción por planta. Nosotros empezamos a establecer una densidad de siembra de más o menos 100.000 plantas por hectárea, es decir, utilizando distancias entre surco entre 60 y 80 centímetros y colocando entre 6 y 7 plantas por metro lineal. Eso nos da una población de 100.000 plantas y con ello pues logramos tener producciones por encima de los 25 gramos por planta, finalmente pues muy estabilizado hacia los 22 gramos por planta, lo que significa pues una producción superior a las 2 toneladas por hectárea. Hemos tenido agricultores en la zona que logran tener 80, 60 gramos por planta, pero pues el número de plantas por hectárea es menor, pero sí logran producciones cercanas a las 3 toneladas. Entonces eso nos llenó de alegría pues porque teníamos unas plantas muy productivas con unos tamaños de frijol muy interesantes. En ese sentido, nosotros continuamos avanzando, ya teníamos bastantes líneas proyectadas. Al final, pues en este proceso de mejoramiento, pues nosotros siempre vamos decantando. Al final, fuimos bajando generación tras generación, haciendo una presión de selección pues fuerte. Eh, Al final de la F9, F10, teníamos ya 4 líneas muy, digamos, con lo que estábamos buscando, pero pues que siempre quisimos salir al mercado pues con algo que realmente los agricultores pudieran aceptar fácilmente. Y aquí comenzamos pues, mire, a seleccionar ya esas últimas líneas, la línea 3, la 5, la 7, bueno, la 10. Y siempre también pues llevamos en la idea de tener 2 líneas, una de un material que fuera jaspeado, o sea, rojo con blanco, y lo otro, pues el material completamente rojo. Al final, pues hicimos esta selección de estas 2 líneas, eh, la L3 y la L7, en esta generación F9, la seguimos proyectando, luego ya llevamos a campo, a ya parcelas con los agricultores en la zona fría. Bueno, estos materiales todos los hemos realizado en Dos Quebradas, que está en la zona cafetera, 1.465 metros de altura, y en la zona de La Bella, la Florida, a la parte alta, que está a 1.800, 1.700, 1.800 metros de altura. Siempre evaluamos en esos 2 ambientes, que fue nuestra pretensión, clima medio y clima frío moderado. Fueron las evaluaciones permanentes. Siempre hicimos investigaciones evaluando el comportamiento en esos materiales. Ya después, trabajo con los agricultores, llevándoles los materiales, mostrándoles, ya empezamos a ampliar pues las áreas de siembra con ellos en esa zona. Ustedes pueden ver acá las imágenes que está a la izquierda abajo y a la derecha, que estamos utilizando un plástico mulch para la siembra, debido pues a que en la zona fría sobre todo, en la zona cebollera, pues la incidencia de las herbáceas es muy alta y entonces pues y también es muy húmedo, hay una precipitación muy alta, cae más de 4.000 milímetros, entonces también pues quisimos proteger un poco la planta utilizando este plástico y también como una estrategia de producción que nos ha dado muy buenos resultados en la reducción de los costos por el manejo pues de las herbáceas. Hicimos ese trabajo allí, siempre hemos evaluado en ambos sitios, pero aquí está pues siembra sin plástico, pueden ver a la izquierda cómo pues hacemos una especie de, como de camellón, ¿cierto? Para reducir la humedad pues, en esos suelos, y en otras partes pues sí que tiene pendiente mayor, pues sembramos en sentido contrario a la pendiente, y eso nos reduce pues la incidencia allí de la humedad, que generalmente ocasiona pues muchas enfermedades de suelo. Continuamos haciendo esas evaluaciones con estos materiales. Ya en esta fase de F10 ya les empezamos a dar nombres y empezamos a hacer la solicitud ante el ICA. Ya empezamos a evaluar frente al Quimbaya, que es uno de los parentales, que es el que está adaptado pues a la zona cafetera.
Vemos allí pues los valores muy interesantes en el número de vainas, el largo de las vainas. 13 centímetros de largo de vaina es una longitud interesante, el número de granos por vaina, el peso pues de gramos por planta, y veamos cómo estos materiales nuestros, las nuevas líneas, las nuevas variedades, pues estaban superando ampliamente al frijol Quimbaya, y eso nos alegraba bastante. Digamos que íbamos por buen camino en ese sentido. Ya aquí, ya cultivándolo en mayores áreas, con la mm, lista permanente pues, de los agricultores de la zona. Posteriormente, empezamos a hacer todo el proceso también de solicitud de registro con el ICA. También esto fue, eh, bueno, hacia el periodo de la pandemia, nos retrasó allí un tiempo, nos tardamos pues como también casi 10 años en sacar estas nuevas variedades, 2 años que nos retrasó la pandemia, pero bueno, al final pues íbamos avanzando. También no es fácil en una universidad pública pues la obtención de los recursos. Saben ustedes que registrar estos materiales ante el ICA tampoco es un proceso fácil ni tampoco es barato. Entonces sacar recursos para ello pues fue... Pero la universidad siempre ha estado muy atenta y muy pendiente y muy interesada en que obteníamos esto. Entonces logramos hacer este proceso. Aquí ya está, en este caso, el frijol sandú, ¿cierto? Que dimos ese nombre ya. Vemos allí pues la característica de las vainas, vainas con 5 granos, tamaños de grano muy interesantes, con una buena producción, con una floración a los 30 días, tanto en Dos Quebradas, generalmente lo hacía a los 28 días, en la zona fría a los 30 días, cosecha, maduración a los 70 días, la madurez fisiológica, cosecha 85 a 90 días. Es decir, que mientras que el frijol cargamanto se tarda 4 meses en empezar a iniciar la cosecha, nosotros pues a los 2 meses ya estábamos cosechando. Entonces, muy interesante. Aquí fue algo muy importante que los agricultores empezaron también a cosecharlo en vaina y venderlo en vaina, bien sea con la vaina o de granado. Y aquí les fue muy bien, pues en términos de los costos, les gustó muchísimo, la aceptación del consumidor fue buenísima, es decir, los empezaron a venderle directamente a los restaurantes y la aceptación fue ideal, ¿sí? Eh, Tan así que estos materiales, pues los agricultores que son inquietos, acá pues hay mucha asociatividad en esta zona de la Bella y la Florida. Había una organización que se llama Azoroellas, que entregan pues muchos de sus productos a los supermercados, le entregan a algunas empresas y de alguna manera, sobre todo pues con este material del sandú, esto lo conoció esta empresa Frisbee, que también tiene dentro de sus productos, ofrece pues frijol y que es muy delicioso pues allí en esta línea de comida, y le fue aceptado este material para reemplazar el cargamanto que ellos utilizan o la roja. Les hicieron una oferta a estos productores para suplir la demanda que ellos tienen en su momento, como alrededor de las 24 toneladas al año, y se hizo una especie de interrelación con Andy, que asocia pues, a estas empresas, y le hicieron una propuesta a estos productores de la zona de la Bella que están asociados y que estaban sembrando mi frijol antes de tener el registro. Bueno, pues estábamos en ese proceso y ellos al finalmente no aceptaron porque yo recuerdo muy bien que la oferta que le hicieron por kilogramo fue de 7.000 pesos por kilo. Yo en ese momento, algunas veces que había entregado a los agricultores, estaba el kilo en el mercado a 4.000 pesos, máximo a 5.000. O sea que Frisbee estaba ofreciendo 2.000 pesos más por encima del precio en el mercado y los agricultores no quisieron aceptar en ese momento ese precio. Ellos pidieron 9.000 pesos el kilo. Y entonces, pues la gente no entendía por qué pedían un precio tan alto si les estaban ofreciendo un precio más que justo. Y la respuesta fue que ellos vendían el frijol no en seco, sino en verde. Y para obtener un kilo de frijol seco se requieren 3 kilos de frijol así en vaina. Entonces ellos hacían la comparación, pues, y claro, no le encontraban el valor.
creo que sí, casi 2 kilos se necesitan para producir el frijol así en seco, cuando ellos lo producían, lo vendían en fresco. Entonces, eso fue, por eso no hicieron la negociación finalmente. Pero el mercado está allí, es muy amplio y las condiciones muy buenas. Este es el frijol Yari, el nombre que le dimos Yari a esta variedad. Si me preguntaran ustedes por qué los nombres, fueron nombres escogidos por mi persona. De alguna manera, pues lo traté de hacer con los estudiantes y bueno, no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, finalmente, pues yo coloqué los nombres. Sandú, que es este, digamos que me pareció muy sonoro el nombre y viene pues como del español medio híbrido con, con lo algo hindú, algo así que creo que es un concepto que hicieron los musulmanes cuando estuvieron en España. Entonces, Sandú quiere decir como santo, entonces me pareció pues como adecuado el nombre. Y este otro nombre de Yarit, también cuando estaba pensando en el nombre, una vez estaba yo allí pues un poquito mirando cuál nombre colocarle, y en ese momento salió en noticias por la televisión de que habían regresado, ¿cierto? Después de muchos años que no se tenían noticias de ellos, los famosos indios, los indígenas Yarit, allá en el Valle de Yarit, que estaban casi extintos por la guerra armada pues en esa zona, y aparecieron nuevamente y los indios del Yarit. Entonces, como en honor pues a toda la sangre derramada por ellos, le coloqué este nombre de Yari a este frijol pues por lo rojo. Ese es como la historia de esos nombres. Y finalmente, pues como ya vieron ustedes en las imágenes, también hicimos todo el proceso de solicitud ante el ICA para lograr los registros de obtentor. Evaluamos esos materiales frente a otro material que tenía o que tiene la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y los evaluamos frente al frijol Quimbaya, frente al frijol Calima. El ICA hizo, bueno, ustedes saben que el ICA hace el seguimiento y la evaluación, toma los datos y finalmente pues ellos a través de la estadística pues deciden si realmente se trata pues de un nuevo material y que ese material realmente es mejor que o al menos igual a los que están en el mercado. Entonces con eso pues nos dieron el nuevo registro. Aquí están pues como las imágenes de ese proceso de registro con parcelas pues de varios, aquí estaba Catá, estaban varios materiales de eso. Y finalmente en el año 2022, en agosto 12 del 2022, nos dieron estos registros de obtentor para la variedad una 2 Yari y una 2 Sandú, o sea, una que tiene la Universidad Nacional de Alta Distancia, sucede Dos Quebradas y los nombres comerciales. Entonces, así de una manera muy rápida les he contado el trabajo pues, que he realizado durante más de 10 a 12 años aquí en la UNAD en Dos Quebradas, con, bueno, con toda la disposición de la universidad. Siempre nos ha apoyado con los recursos, muy pocos, pero han sido suficientes para avanzar con la interacción de los estudiantes de educación a distancia, pero que en su componente práctico, en sus ejercicios también de trabajo de grado de investigación, pues han participado y nos han ayudado. Entonces, ese es nuestro ejercicio, que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que lo hayan pues, considerado. Y para cerrar, pues siempre me ha parecido muy interesante esta frase, una parte de la frase pues, que pronunció el señor Henry Kissinger, muy famoso secretario de Estado de los Estados Unidos por un largo periodo, en la cual él decía, controla el petróleo y controlará las naciones, controla los alimentos y controlará a los pueblos. Entonces creo que pues, ya lo del petróleo está pasando a otro nivel, pero los alimentos siguen estando y creo que nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos para que no seamos sometidos por el gran imperio, ¿cierto? Entonces esa es la idea, que podamos aprovechar toda nuestra gran biodiversidad para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra posibilidad pues alimenticia. De esa manera pues termino mi presentación, le doy paso pues a las preguntas si la tienen. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Muchas gracias, profe. Excelente presentación. Felicitaciones. Pues vamos a conocer ese trabajo tan maravilloso. Yo pues aprovecho aquí para hacerle dos preguntas. La primera es, pues en el caso de la variedad pues del lulo, que me pareció muy interesante, pues porque tiene las características del lulo de la selva y también del lulo larga vida, ¿cierto? Uh -huh. Eh,
En el registro que usted nos mostraba era, digamos, pues el ICA, el registro obtentor, digamos, ya, digamos, para, no sé si esta variedad, digamos, la está vendiendo la universidad, eh, quién la distribuye y si, pues, me imagino que toca pagar alguna regalía a la universidad por el hecho de obtentor o para el caso, pues, de tanto de la variedad de, de lulo y las variedades de frijol que también están muy interesantes, pero pues me imagino que estas variedades sobre todo son para el eje cafetero, ¿cierto? Porque normalmente el frijol es como muy sectorizado en Colombia, o sea, es como muy regional. Entonces, pues me imagino que es para este mercado. Y pues también, digamos, cómo se puede acceder pues a estos materiales pues para que los productores los consuman, sobre todo pues en el caso del lulo que hay tantas Ujú. propuestas en el lulo, Sí. pues tenemos lulo la selva que la podemos, Ujú, que incluso que Asofurcol recomienda su siembra y que pues para el caso de la industria, pero ujú. pues ya sabiendo que existe esta mejor opción, no sé si este material ha sido reconocido por Asofrucol, sobre todo para que ellos también ayuden como a promover, ¿no? Es importante como también dar a conocer con los gremios este tipo de resultados tan importantes. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Yo creo que no es una sola pregunta, son como tres o cuatro dentro de una sola pregunta, ¿cierto? Pero le agradezco muchísimo porque me da la oportunidad de explicarles a cada uno de ustedes, pues, cómo va a ser el proceso, cómo ha sido el proceso hasta ahora. Entonces, en este proceso, pues, de la obtención de nuevas variedades, pues, el primer paso es lo que ya hicimos, ¿cierto? Pues, realmente es hacer una investigación científica coherente que nos evidencie que realmente se trata, pues, de un proceso de mejoramiento vegetal. Al final, pues quien ratifica o ratifica esa investigación, pues es en este caso en Colombia la entidad que es reconocida por la UPOV, por la Unión Internacional de Productores Vegetales, ¿cierto? Que es el ICA y que tiene un sistema de registro nacional de nuevas variedades. Y se entrega pues un registro de obtentor que se asemeja a una patente. Recuerden que los seres vivos no se pueden patentar, pero pues en este caso de donde hay aplicación de conocimiento, de innovación, pues se hace algo similar que es un registro de obtentor. Entonces ya hicimos ese primer paso que nos garantiza pues que somos los que tenemos los derechos sobre ese material y quien quiera utilizar este nuevo material para seguir avanzando en investigación o en la producción, pues tendrá que solicitar la autorización o pagar derechos por ello a la UNAD, ¿cierto? La otra parte que tiene que ver con lo comercial, que es lo que más nos interesa a nosotros, que es transferir ese desarrollo tecnológico a los productores, pues para ello también hay que hacer otro proceso de ICA que se llama las pruebas de evaluación agronómica para poder registrar el material en el Registro Nacional de Variedades Mejoradas. O sea, en la parte comercial, o sea, un registro comercial de variedades. Entonces, para ello hay que hacer pruebas de evaluación agronómicas. El ICA ha sectorizado el país ya por regiones. Entonces, antes estaban pues como por pisos térmicos, hoy en día es por regiones. Entonces, se debe hacer las evaluaciones agronómicas de esas variedades en esas regiones en las cuales uno pretende comercializar o cree que puede comercializar esos materiales o entregarles a los agricultores. En este caso, pues tanto el lulo como el frijol ha sido mejorado para la zona andina, ¿sí? Es decir, y específicamente lo que nosotros llamamos clima cálido o clima, perdón, clima medio, que es la zona cafetera, y clima frío o frío moderado, pero que todos están referidos a la zona andina. Entonces nosotros hemos iniciado ya el proceso de registro comercial, ya estamos haciendo, bueno, inicialmente tenemos que asegurar la producción de las plantas. Como saben, bueno, no les hablé quizá a punto de eso, en el caso del lulo, se trata de una planta alógama, es decir, vieron el proceso de mejoramiento es muy diferente, es una planta alógama y en cada generación que tenemos, cuando nosotros cosechamos un fruto de lulo, tenemos una semilla que es alógama y entonces por lo tanto sabemos quién es la madre, pero no sabemos quién es el padre y por eso no podemos asegurar que en esa generación, esa siembra, esa semilla, pues nos vaya a dar una planta idéntica a esa planta madre.
la forma de asegurar esa identidad de la variedad y el mantener las características que, digamos, ya registramos y que seguramente querrán los agricultores y la agroindustria es a través de una propagación asexual que esta planta lo permite a través de por estacas o por la tecnología in vitro. Nosotros lo vamos a hacer por in vitro para asegurarle pues, esa sanidad y esa identidad de las plantas a los agricultores. Entonces, por ello, pues primero tenemos que hacer las evaluaciones agronómicas. La universidad ya me está entregando los recursos, o me ha entregado los recursos para hacer esa evaluación agronómica. Estamos en el proceso del ICA de que nos supervise la evaluación agronómica para poder entregar a los agricultores. Pero como verán ustedes, el lulo es una planta pues, de más de un año en su ciclo biológico, entonces es un poco lento para hacerlo. Y en el caso del frigo, que sí es una planta autógama, entonces los agricultores sí tienen la semilla y pueden comenzar a sembrarla de una. También está diseñado para la zona cafetera, clima medio, y para la zona fría, 1800 por encima de esa altura. Nosotros sí entregaríamos la semilla a los agricultores, los pequeños agricultores. Casi nadie hace investigación en frijol porque está ese problema pues de la semilla, que el agricultor se continúa, compra una vez pero no vuelve a comprar. Eh, Nosotros pretendemos, o la universidad quiere hacerlo comercial, que llegue realmente a esos productores que lo requieren, que lo necesitan. Para ello, pues, se ha creado una spin-off, que es una especie de figura jurídica empresarial que permite pues, que los desarrollos que hacen las universidades se puedan comercializar, digamos, para que los estudiantes, nuestros egresados y aún los docentes pues, puedan participar de ese tipo de empresa que comercializan esos desarrollos tecnológicos que hacen las universidades y que le retribuya en gran parte pues, a la universidad esas inversiones que han hecho. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo. Con Frijol también ya estamos solicitando los recursos para hacer las evaluaciones agronómicas. Lo vamos a hacer para la zona andina. Entonces, en la zona andina, DICA nos ha dicho pues, que tenemos que hacerlo en 4 departamentos. Entonces, estamos tomando Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima para frijol. Para el caso del lulo, estamos hablando de Cundinamarca, Boyacá, nos han llamado del Huila, nos han llamado de Nariño. Pero hay mucha expectativa alrededor de eso, pero la idea sí hay que hacer al menos en 4 departamentos que estén en la zona andina para hacer esa evaluación. Te agradezco por la pregunta, no sé si te haya contestado lo que me hacía esta pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profe. No sé si hayan más intervenciones de los participantes. Hubo una gran participación. Si quieres, abre el micrófono, Paula, y haces la pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la conferencia que nos da bastante conocimiento pues a nosotros los estudiantes. Su merced tocó dos temas, o sea, dos palabras que quisiera saber como cuál es la diferencia entre una línea y una variedad, porque pues no lo tengo muy claro. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, son conceptos que a veces, pues bueno, uno que está en esto seguramente nos pasa y no considera pues explicarlo en su momento. Pero sí, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de mejoramiento vegetal, una vez realizamos los cruzamientos, digamos, obtenemos las semillas de esos cruzamientos. Esas primeras semillas que se siembran se llama la primera generación filial o F1 y esas F1 se siembran y se supone, sobre todo cuando las plantas son de condición autógama, es decir, que ellas mismas se autofecundan, como es el caso del frijol, esa primera generación siempre van a aparecer aquellos rasgos que se llaman dominantes, ¿sí? Entonces, se cumple la primera ley de Mendel, que es la ley de la dominancia o de la uniformidad. Entonces, todas las características dominantes aparecen y hay una gran uniformidad en esos híbridos que son las F1. Nosotros, en ese caso, cuando estamos trabajando con plantas autógamas, no hacemos ninguna intervención, recolectamos nuevamente esas semillas, pero sí tenemos muy presente la procedencia de cada una de esas semillas, de que cosechamos planta por planta
y luego sembramos las semillas de cada planta, en este caso como el frijol, que tiene una planta de frijol puede producir, digamos, 20 vainas, ¿cierto? Más de vainas, y al sacar las semillas, pues podemos tener 100 semillas o un poco más de semillas. Entonces, lo que vamos a mirar es la siguiente generación, que sería la F2, cómo se expresan esos rasgos, esas características que estaban allí escondidas, cómo se van a empezar a segregar o a expresarse. Entonces, para poderlas ver, nosotros las sembramos independientemente, ¿sí? Cada planta independientemente. Eso va a significar pues una gran cantidad de área para la siembra, dependiendo pues del número de cruzamientos que uno haya hecho inicialmente. Entonces, digamos, en este caso, las plantas nosotros las colocamos en líneas, ¿sí? O en surcos. Entonces, cada surco puede tener una determinada distancia, ¿cierto? 10 metros lineales, 5 metros lineales, 20 metros en los que nos quepan esas plantas. Entonces, a eso le llamamos líneas. Y ahí en adelante seguimos haciéndolo de esa manera. Puede ser que ya después cosechemos toda una línea o plantas dentro de una línea y volvemos otra vez y las sembramos en línea. O muchas veces, como en el caso pues, que yo trabajé en un invernadero, pues tenía poco espacio, pues utilizaba pues una era y no lo hacía en una línea perfecta, sino que lo hacía en un cuadrado, pero esas son mis líneas, ¿sí? Entonces, las líneas son ese material pues, que todavía está en proceso de segregación y de cambio, que nos van denotando ciertos rasgos y características propias de esa manifestación. Por eso lo llamamos línea. Y solamente después de que hayan pasado varias generaciones y que se vaya, digamos, definiendo ciertos rasgos que estamos buscando, pasamos ya de denominarlos líneas hacia un grupo más grande que es una variedad, que sea un grupo de plantas de individuos que ya reúnen una serie de características específicas que las agrupa todas y que todas son iguales, idénticas, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos ya una variedad. Bien, bueno, a veces se utilizan también conceptos de cultivar, pero la variedad sería ya el producto pues, de una línea desarrollada, aumentada, que ya tiene unos rasgos característicos, unas características morfológicas, agronómicas propias y distingas o distinguibles de otras. ¿Sí? Además, que se cumpla lo otro, que es homogénea, que es estable y la estabilidad tiene que ver con que esos rasgos se pasan de padres a hijos y permanecen en el tiempo. Te doy respuesta con Muchísimas gracias. Sí, sí, señor, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, todavía continuamos. Yo creo que no sé si todavía tenemos tiempo, pues para las preguntas que tengan a bien. Sí, profe, muchas gracias. Yo vi la mano levantada del doctor Freddy Salazar. No sé si no- nos micrófono, Buenos días, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos muy bien, muchas gracias. Profe, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarle un poco sobre si usted está incluyendo dentro de su programa de mejoramiento las evaluaciones de calidad nutricional, todo lo que son los frijoles biofortificados, porque desafortunadamente no lo escuché todo y quería saber si usted está trabajando en este aspecto. Muchas gracias, profesor Freddy, por la pregunta. Me permite realmente ampliar el tema en ese sentido. Muchas gracias. Nosotros siempre, pues en el proceso de mejoramiento, nos preocupamos por ello, ¿cierto? Siempre el mejoramiento va en búsqueda de satisfacer no solamente a los agricultores o las condiciones agronómicas del cultivo. Ojalá, pues, bueno, los agricultores siempre están contentos en que nosotros desarrollemos materiales que realmente pues, suplan sus necesidades, ¿cierto? Ojalá que a esa planta, a ese cultivo no haya necesidad de hacer nada, ¿cierto? Que se siembre y ella sola pues produzca sin mayores requerimientos. Pero también está del otro lado los consumidores, ¿cierto? Siempre el consumidor o al final el agricultor, por más que haga las cosas muy bien, si al consumidor no le gusta, si a la ama de casa no le gusta, pues ahí hemos perdido todo el proceso de investigación. Entonces siempre nos preocupamos por ello, siempre evaluamos esa parte. Pues nos hemos apoyado mucho acá con los estudiantes de ingeniería de alimentos para evaluar pues todo lo que tiene que ver pues con la aceptabilidad de estos productos. Entonces, con respecto, pues, en el caso del lulo, siempre hemos hecho evaluaciones de comparación. Bueno, lo hacen los estudiantes de ingeniería de alimentos, ellos tienen los datos, toda esa parte. Hemos utilizado, pues, también los instrumentos para evaluar grado BRIS, el color,
toda esa parte, como ya les comentaba, también le hemos dado a los agricultores. En este momento, pues realmente yo estoy, digamos, con mucha pena con los agricultores porque hay una alta presión hacia mí despidiéndome este material, ¿cierto? Porque de alguna manera los cultivadores de lulo la selva, que le entregan a Postobón, por ejemplo, ellos ya también tienen problemas con el material porque se raja mucho apenas se madura. También creo que ya hay un poquito de rompimiento de la resistencia que tenían hacia el pasador y los costos de producción, porque la planta es muy buena productiva, pero hay que colgarla, también hay que construir pues un andamio y colgarla y eso los costos los elevan bastante y lo que estamos entregando a nosotros es una planta pues, que no requiere esa parte y que además pues, cumple con el requerimiento de Postobón mucho más de lo que ellos están entregando en estos momentos. Entonces, en ese sentido, sí hemos hecho ese tipo de evaluación acá pues con los estudiantes probando y finalmente pues con los equipos para entregarle a Postobón lo que ellos están requiriendo y ya Postobón dijo que sí, que le interesa. De hecho, ellos deciden 10 grados bris, entre 9 y 10 grados bris en la entrega del fruto y nosotros le hemos entregado con 13 grados bris. Entonces estamos como superando ese requerimiento. En cuanto al frijol, también hemos hecho las mismas pruebas de evaluación, de cocción, de aceptación con las amas de casa. Bueno, mi mamá está encantada con el frijol, ella que cocina mucho frijol, pero también pues hemos hecho pruebas, evaluaciones con, pues, con los ingenieros de alimentos, con los restaurantes y aún más tenemos un trabajo doctoral, la doctora Adriana Mejía, digamos, que es nuestra líder de la cadena del programa de formación de tecnología agrícola y de la maestría en desarrollo rural. Ella terminó su maestría, perdón, su doctorado y su trabajo fue desarrollando un producto alimenticio de bajo valor glicémico, es decir, que pueda ser consumido para aquellos que tienen problemas de azúcar y mezcló maíz, harina de maíz y harina de frijol. Y los resultados son muy, muy interesantes. De hecho, pues ya la empresa está contratándola a ella para ese tipo de desarrollo y lo hizo con uno de nuestros frijoles, con el frijol sandú. Y resultó que ese frijol sandú, cuando ella hizo las evaluaciones, tiene un 1% más de proteína que el frijol cargamanto. Entonces, siempre nos hemos encontrado pues, con cosas interesantes a raíz pues, de estos, siempre cuando uno hace cruzamiento va a encontrar cosas muy buenas y por eso pues siempre la motivación para que sigamos mejorando nuestras plantas. Eh, Se requiere mucho más investigación, más involucramiento. Yo he ido caminando pues por este sendero del mejoramiento vegetal, pero claro, se necesita que otras profesiones, otros profesionales pues se involucren también en esto que hemos logrado en bien pues de los agricultores y de nuestros consumidores. Muchas gracias por la pregunta, profesor Freddy. No sé si te haya contestado bien. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, doctor Freddy y profe. Esto, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para que alce la mano. En el momento, pues, tenemos dos comentarios en el chat. Dice el doctor José Eber Vargas que qué alegría los resultados prometedores para la agricultura. Felicitaciones. Muchas Eh, gracias. de nuestros invitados. Dice felicitaciones, doctor Manuel Francisco. Uno de los factores de producción que más aumenta los costos de producción es la cosecha manual. Como sus materiales de frijol son arbustivos, han evaluado la cosecha mecánica. Esto en el Valle del Sinú nos ha permitido aumentar las áreas de siembra en Vigna ungiculata. Sí, un tipo de frijol. Ujú. Muy bien por la pregunta, muchas gracias. Bueno, nosotros, pues, lastimosamente nosotros tenemos, el desarrollo ha sido aquí en la zona andina, aquí en la zona pues, del municipio de Pereira, Dos Quebradas. Eh, Esta zona es muy quebrada, bueno, tenemos algunas partes que es ondulada, pero pues es de pequeños agricultores, todo lo hacen de manera manual. A lo sumo, algunos tendrán pues algunos motocultores hoy en día que la mano de obra cada vez escasea más, pero todo es muy manual. De hecho, pues a veces se cosecha antes de que madure, ¿cierto? O que esté seco.
Entonces todo ha sido muy manual. Yo he hecho unos ejercicios en probar este material en la zona plana del Valle del Cauca. La verdad no me ha ido muy bien, pero sé que, bueno, alguna vez un productor lo sembró en el municipio de Tuluá, que también es muy cálido, de terreno plano, y él me dijo que le fue muy bien, me mandó imágenes, fotografías. Al principio estaba muy preocupado porque lo sembró junto con el frijol calima, que es el frijol que siembran en la zona del Valle del Cauca. Lo sembró y pues el desarrollo iba muy bien, ambos muy bien, eh, muy uniformes, pero floreció primero el frijol calima y el frijol nuestro no florecía, y entonces él me llamó muy preocupado que era que pasaba, que ya el otro estaba floreciendo y que al mío nada. Entonces yo le digo, dale un poquito más de tiempo, porque de todas formas ese material no fue desarrollado para ese clima, y efectivamente se tardó como 8 días más, luego floreció, luego también pues se tardó un poco más en llenar la vaina, preocupado él, pero al final también hizo un buen llenado. O sea, tengo las imágenes de allá, no tuve la fortuna pues de ir hasta allá para verificar, pero pues yo le mandé como 1 kilo en ese momento, y los resultados allá en Tuluá fue bueno. Yo lo probé también en otro ensayo así con otro agricultor en el norte del valle, en Cartago, y creo que allí el problema fue que no tenía sistemas de riego, no tenía riego, y entonces ahí sí le fue muy mal, ¿sí? Pues, y no logró pues una buena producción. Pero básicamente está para la zona andina. Seguramente pues, por ser una planta arbustiva, ella mantiene erguida. Cuando se seca, pues uno la ve que deshoja y mantiene sus vainas, la planta muy erguida, entonces tranquilamente podría ser mecanizable, aunque digamos que en el caso con las máquinas cosechadoras, como ocurre pues en el caso del trabajo que estamos haciendo en soya también, siempre se busca que la, la carga, ¿cierto?, esté bien alta, para que la máquina cuando baje su cabezote de corte, pues no deje la mitad de la cosecha allí, ¿cierto? Entonces habría que mirar eso, buscar quizá plantas mucho más altas para que, yo sé que en el caso nuestro las vainas están pues a una altura buena, pero cuando ella cuelga, puede que quede por lo menos a unos 8 o 10 centímetros del suelo. Quizá la máquina alcance a cosecharla sin ningún problema, pero no podría aseverar eso. Entonces, habría que trabajar un poco en ese sentido para ese caso pues, de ustedes allá en el Valle del Sibundoy, donde tienen terrenos planos, pues seguramente más extensos, y donde podría colocarse el trigo. Excelente aporte, profe. Eh, Gracias. Heiner Andrés Rivera. Bueno, Alejandra Peña nos dice, le dice al profe, excelente trabajo, estimado profesor. Muchas gracias. Rivera dice, muchas gracias, excelente trabajo. Desde mi condición de estudiante de maestría en biotecnología alimentaria y mi formación como agrónomo, me doy cuenta del gran potencial que se presenta con estas nuevas semillas para los productores y el potencial para continuar con las investigaciones. Esos son los comentarios que encontramos en el chat. No sé si alguien más quiera intervenir, abrir el micrófono. Somos libres de hablar, preguntar o podemos a cerrar el seminario el día de hoy. Gracias. Bueno, Viera, perdón, quisiera comentar, digamos, que una de las dificultades que tienen los productores de lulo, por ejemplo, porque de alguna manera ha sido una fruta que se ha considerado como una fruta exótica con un gran potencial pues, de exportación. De hecho, pues, los consumidores internacionales que lo han probado, pues han quedado pues, maravillados por este tipo de frutas, ¿cierto? Por su sabor exótico, por su versatilidad para elaborar pues, jugos, conservas, muchos tipos de alimentos, jugos en fresco. Y pues se han hecho muchos intentos, o se ha llevado pues a Europa, a otros países en exportación, pero el gran limitante que se ha tenido ha sido que cuando hacen los procesos de verificación pues, de trazas de plaguicidas, siempre han encontrado trazas de plaguicidas, por lo que ya les mencioné el uso de ese plaguicidas tan fuertes. Entonces, de hecho, pues cuando estábamos pues, avanzando en ello, pues nos han contactado algunas empresas exportadoras de esta fruta,
con el interés. De hecho, nos han puesto a su servicio pues, las parcelas de investigación y todas esas cosas para probar, porque dicen, si nosotros logramos realmente tener una producción mucho más sana, ¿cierto? Libre de agrotóxicos, seguramente el mercado internacional se va a abrir para esta fruta y allí habrán grandes posibilidades pues, para los agricultores, para muchas zonas donde a veces no hay un cultivo que realmente sea atractivo, que se den esas condiciones y que pueda representar pues, unos buenos ingresos para el agricultor. Entonces, creo que en ese sentido vamos por ahí por el camino. Eh, Espero pues muy pronto pues poderles empezar a entregar estas plantas para que los agricultores lo prueben pues en sus parcelas y miren las bondades de ello. Yo muchos de mis compañeros acá en la universidad, pues a veces prueban, hacen jugo y dicen, no, me encantó, a mí que no me gustaba el lulo, ahora sí porque lo puedo tomar sin azúcar, ¿sí? Es decir, hacen la preparación, lo toman sin agregar azúcar y es no tan dulce, pero es dulce, o sea, lo pasa uno. Y lo otro es que también ha resultado una condición es que el lulo normalmente cuando uno hace un jugo se oxida muy rápidamente, o sea, cambia de color, no se hace agradable. En cambio, este lulo no se oxida tan rápidamente. El periodo de post cosecha, pues como utilizamos un parental que llamaba larga vida, también es mucho más duradero. Entonces creo que hay unos rasgos muy importantes allí que podrían ser interesantes para los agricultores. Sí, buenos días, profesor. Soy Andrés Rivera, que había comentado. Eh, Sí, Como usted lo mencionaba en la parte de la presentación, para el sector y pues donde usted está principalmente, la zona cafetera, el productor siempre está buscando una alternativa por el tema de fluctuación de precios, de tener solo una. Entonces tienen la posibilidad a veces de destinar un lote como un cultivo diferente, pero siempre está el temor y el riesgo de no sacar una producción adecuada y que le garantice. Pues todo el trabajo que vi, excelente. Y poderle presentar ese trabajo al productor, garantizarle que va a ser un tema de calidad. O sea, no solo va a sacar café especial, que es donde se está enfocando mucho ujú, eh, el productor, el caficultor, sino darle la opción de que, mira, de los 5 lotes, de la división que haces en los 5 lotes, podrías dejar uno y vas a tener una semilla que va a cumplir, que es adaptada para esta zona, para clima pues medio. Entonces, no, me parece que es una excelente opción para implementar y para complementar esa producción en caficultores. En este momento, pues, que se va perdiendo, pues, como tanta la parte rural, que van teniendo como más dificultades, se les está yendo